Filosofía de Vida presenta Romeo y Julieta, 1807. Capuletos y Montescos eran los nombres de dos familias ricas y principales de Verona, entre las cuales existían antiguas discordias que se extendían a todos los parientes, amigos y criados de las dos casas, y llegaban a tal grado de mortal enemistad que no podían encontrarse un Capuleto y un Montesco sin cruzarse fieras palabras y, a veces, derramamiento de sangre. Esos choques eran tan frecuentes que vinieron a perturbar gravemente la plácida tranquilidad de Verona. El anciano señor Capuleto dio un baile al que fueron invitados muchos nobles caballeros y admiradas damas de la ciudad. Todos los que llegaban eran bien recibidos, con tal que no fueran del otro bando. A esta fiesta de los Capuletos asistía Rosalinda, la desdeñosa amada de Romeo, el hijo y heredero de los Montescos. Aunque era muy peligroso para un Montesco ser visto en tal reunión, Benvolio, amigo de Romeo, le persuadió para que asistiera de máscara. Así podría ver a su Rosalinda y compararla con otras damas, las cuales le harían pensar que su adorada Rosalinda no era perfecta. Poca fe tenía Romeo en las palabras de Benvolio, mas por amor a Rosalinda se dejó persuadir y allá fue. Era Romeo un sincero y apasionado amante, de tal modo que por amor perdió el sueño y huía de la sociedad para pensar a solas en su Rosalinda, mientras ella, por su parte, le desdeñaba y no correspondía a su amor con la más leve señal de afecto o cortesía. Por esto deseaba Benvolio curar de este amor a su amigo, haciéndole ver mucha gente y a muchas damas. Fueron pues a la fiesta de los Capuletos Romeo y Benvolio con su amigo Mercucio, los tres de máscara. Los recibió amablemente el señor Capuleto y les aseguró que disfrutarían de la velada bailando con alguna de las damas invitadas. El anciano estaba festivo y alegre, y añadió que cuando era joven también él se había disfrazado para susurrar un cumplido al oído de una mujer. Mientras bailaban, Romeo quedó súbitamente asombrado de la soberana hermosura de una invitada, cuya belleza podía fulgurar en la noche como una rica joya resplandeciente. Era una joven demasiado angelical para andar por la tierra, y le pareció entre las otras mujeres como una blanca paloma entre cuervos. Como Romeo hacía esas alabanzas en voz alta, fue oído por Tibaldo, sobrino de los Capuletos, el cual reconoció por el timbre de su voz. Tibaldo, con su iracundo y feroz temperamento, no pudo sufrir con paciencia que un Montesco, aún bajo máscara, viniese a hacer burla y desprecio de sus fiestas. Rabió y tronó y quiso dar una paliza a Romeo hasta dejarle muerto. Pero su tío, el anciano señor Capuleto, le refrenó vivamente en aquel momento, ya por respeto a sus huéspedes, ya porque Romeo se había portado como un perfecto caballero y toda Verona se hacía lenguas de sus buenas prendas. Forzado a la paciencia contra su voluntad, Tibaldo se contuvo, pero juró que en otra ocasión aquel vil Montesco pagaría cara su intrusión. Terminado el baile, Romeo vigiló a la joven que tanto le había maravillado y, escondiéndose tras su máscara, se acercó a ella y le tomó cortésmente la mano, diciéndole que aquella mano era un relicario y que si la profanaba con tocarla, expiaría su falta como ruboroso peregrino besándola. «Buen peregrino», respondió la dama, «tu devoción se muestra fina y cortés en demasía. Los santos tienen manos que pueden los peregrinos tocar, mas no besar». «¿No tienen labios los santos y los peregrinos también?», dijo Romeo. «Sí», replicó la dama, «labios para la oración». «Oh, pues, santita mía», exclamó Romeo, «oye mi oración y concédeme lo que pido, no sea que me desespere». En esas alusiones y requiebros de amor estaban enredados cuando la dama fue llamada por su madre. Indagó Romeo quién era ésta, y supo entonces que la joven cuya belleza le había herido era Julieta, la hija y heredera de los Capuletos, los grandes enemigos de los Montescos, y que así había entregado su corazón sin saberlo a su enemiga. Igual desasosiego experimentó Julieta
al saber que el caballero con quien había conversado era Romeo el Montesco, porque también se había encendido en ella la súbita y fulminante pasión, y le pareció el colmo del amor amar a su enemigo y poner su amor donde por su cuna debía poner sus odios. A medianoche salió Romeo con sus compañeros, pero éstos le perdieron pronto de vista. No sabiendo alejarse del palacio donde había dejado el corazón, Romeo escapó y saltó los muros del huerto de la casa de Julieta. Al poco de estar allí escondido, pensando en su nuevo amor, apareció Julieta en una ventana. Su celestial hermosura apareció asomar como un sol en el oriente, y aún creyó Romeo que la luna se ponía más pálida ante el nuevo sol. Al ver que Julieta apoyaba la mejilla en su enguantada mano, deseaba a Romeo ser el guante de aquella mano para tocar esas mejillas. Entretanto, Julieta, que pensaba estar sola, dio un suspiro exclamando: «¡Ay de mí!». Se extasió Romeo al oír aquella voz y dijo para sí: «Oh, habla otra vez, ángel rutilante, porque tal me pareces como un alado mensajero del cielo, a quien no pueden los mortales mirar sin deslumbrarse». Y ella, no sabiendo que la oía, llena de la nueva pasión nacida aquella noche, llamaba por su nombre al amante que suponía ausente y decía: «Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué has de ser Romeo? Niega a tu padre, deja su nombre por mi amor, o si no quieres, júrame amor y yo dejaré a los Capuletos». Animado por estas palabras, quiso Romeo contestar, pero, deseoso de oír más, se contuvo, y la dama continuó su apasionado soliloquio, riñendo a Romeo por ser Montesco, deseándole otro nombre, y que a cambio de este sacrificio la tomase a ella toda entera. Ante esa explosión de amor, ya no pudo Romeo contenerse, y, entablando un diálogo, le dijo que no le llamase por su nombre, que le llamase amor o con cualquier otro nombre, ya que el suyo le desagradaba. Julieta se alarmó al oír una voz de hombre en el jardín, y no conoció al principio quién sería el que en las tinieblas de la noche había descubierto su secreto. Pero cuando oyó de nuevo aquella voz, aunque sólo la había oído antes en unas pocas palabras, el amor le hizo comprender que era Romeo. Le reprendió Julieta por haberse expuesto a un gran peligro saltando los muros del huerto, pues si alguno de sus parientes le hallasen allí, siendo Montesco, le harían pagar con la vida su atrevimiento. «Ah», dijo Romeo, «hay más peligro en tus ojos que en 20 de sus espadas. Mírame amorosamente, Julieta, y estoy a prueba de su enemistad. Preferible sería que terminase mi vida por su odio a que se prolongase sin tu amor». «¿Y cómo viniste aquí?», dijo Julieta. «¿Quién te guió?». «El amor», respondió Romeo. «No soy marino, pero si tú estuvieras más allá de los más remotos mares, me lanzaría al mar para conseguir tan gran tesoro». El rubor cubrió de carmín el rostro de Julieta, pero Romeo no lo vio por ser de noche. La joven comprendió que involuntariamente había revelado su amor. Hubiera querido retirar sus palabras, pero ya era imposible. Hubiera querido guardar las formas como las señoras discretas, mantener a su amante a distancia, mirarle con ceño, desdeñarle y mostrar indiferencia, para que así, con la dificultad de la conquista, se viese aumentado el precio de la victoria. Pero en su caso no había lugar a estas artes y estratagemas para alargar el noviazgo. Romeo había oído una confesión de amor cuando ella no imaginaba que pudiese oírla. Así que, con noble franqueza, muy disculpable en tal situación, confirmó Julieta su amor y llamándole Dulce Montesco, el amor endulza un nombre amargo, le rogó que no achacase su confesión a ligereza ni malicia, sino a la casualidad de aquella noche, que así descubrió sus pensamientos. Y añadió que si su conducta podía parecer imprudente midiéndola por la costumbre, no obstante sería ella más leal y constante que muchas cuya prudencia es disimulo y cuya modestia no es más que astucia. Romeo puso a los cielos por testigo de que nada estaba tan lejos de su alma como el poner ni sombra de deshonor en tan alta señora. Pero ella le detuvo y le suplicó que no jurase,
pues aunque dichosa de su amor, no estaba satisfecha de su propia conducta tan ligera, pronta y temeraria. Quiso Romeo cambiar en aquel mismo instante una promesa de amor, y le respondió Julieta que ya se la había dado antes involuntariamente, y que se la repetía porque su generosidad era, como el mar, infinita, y su amor, también como el mar, profundo. De esta amorosa conversación fue Julieta distraída por la voz de su ama, que solía dormir en su habitación, y creyó que ya era hora de acostarse, pues empezaba a lucir el alba. Se retiró Julieta, pero enseguida volvió presurosa, y dijo 3 o 4 palabras más a Romeo, para indicarle que si su amor era en verdad honroso y pensaba en el matrimonio, le enviaría un mensajero al día siguiente con objeto de señalar el día de la boda, en el que pondría a sus pies su fortuna y le seguiría como a señor por todo el mundo. Mientras determinaban este punto, el ama llamó una y otra vez a Julieta, pero ésta entraba y salía, y volvía a entrar y salir, porque parecía tan celosa de Romeo como la niña que tiene un pájaro atado con un hilo de seda, que le deja saltar un poco y vuelve a tomarlo. Y Romeo tampoco sabía irse, porque la música más dulce para los amantes es el sonido de sus voces en la noche. Por fin se separaron, deseándose mutuamente descanso y dulce sueño. Amanecía, y a Romeo, lleno de pensamientos de amor y de aquel bendito encuentro nocturno, le era imposible dormir, y en vez de irse a su casa se fue al cercano monasterio para ver a Fray Lorenzo. El buen fraile, que estaba ya levantado y entregado a sus devociones, al ver tan temprano a Romeo, conjeturó que no se habría acostado, sino que alguna inquietud amorosa le quitaba el sueño. Fundada era su conjetura, pero se equivocó al pensar que la causa de su insomnio era Rosalinda. Y cuando Romeo le reveló su nueva pasión por Julieta y pidió al fraile que los casase aquel mismo día, el santo varón levantó las manos y los ojos al cielo, profundamente asombrado del súbito cambio de amor de Romeo, pues ya sabía cuánto amaba a Rosalinda y sus quejas por los desdenes de ésta. Así pues, dijo que el amor de los jóvenes, más que en el corazón, está en los ojos. Replicó Romeo que el mismo Fray Lorenzo le había reprendido su ceguera por Rosalinda, que no correspondía a su amor, mientras que Julieta era amada y amante. Comprendió el fraile estas razones y creyendo que la alianza matrimonial de Julieta y Romeo podría terminar las prolongadas discordias de Capuletos y Montescos, cosa que nadie lamentaba tanto como él, amigo de ambas familias, movido en parte por el amor a la concordia y en parte por su cariño al joven, consintió en bendecir la unión de la enamorada pareja. Romeo se sintió feliz. Julieta, que recibió la buena nueva por el mensajero enviado según su promesa, acudió temprano a la celda de Fray Lorenzo, y allí celebraron el santo matrimonio, rogando el fraile al cielo que mostrara sobre aquel acto la más dulce sonrisa, y que en la unión de aquellos jóvenes quedasen enterradas las disensiones y luchas de Capuletos y Montescos. Terminada la ceremonia, Julieta se fue a su casa y esperó impaciente la noche en que Romeo volvería al huerto como en la anterior. Le pareció el día interminable y fastidioso, como el niño que espera a mañana para estrenar un vestido nuevo. Aquel mismo día, a primeras horas de la tarde, Benvolio y Mercucio paseaban por las calles de Verona y toparon con Tibaldo a la cabeza de algunos Capuletos. Este era el mismo irascible Tibaldo que quiso pelear con Romeo la noche anterior en el baile. Viendo a Mercucio, Tibaldo le acusó ásperamente de asociarse con Romeo el Montesco. Mercucio, que tenía la sangre tan joven y ardiente como Tibaldo, replicó vivamente a la acusación. Y a pesar de cuanto dijo Benvolio para apaciguar los ánimos, empezaba la riña, cuando Tibaldo vio a Romeo que pasaba, y le lanzó al rostro el nombre de villano. Quería Romeo evitar riñas con Tibaldo por ser primo de Julieta y muy estimado de ella. Además, el joven Montesco no se había inmiscuido mucho en la discordia de familia. Era prudente y de apacible carácter, y el nombre de Capuleto, el de su señora,
Era ya para él un hechizo de paz más que un incentivo de furia. Así procuró parlamentar con Tibaldo. Le saludó dulcemente con el nombre de buen Capuleto, como si él, aunque Montesco, sintiera un secreto placer en pronunciar aquella palabra. Pero Tibaldo, que odiaba a los montescos, no quiso escuchar razones y sacó el arma. Mercucio, que ignoraba el motivo que tenía Romeo para desear la paz y consideraba su paciencia como indigna sumisión, incitó a Tibaldo con duras palabras a proseguir la lucha. Lucharon, pues, Mercucio y Tibaldo, y a pesar de cuanto hicieron Romeo y Benvolio para contener a los combatientes, siguieron estos furiosos hasta que Mercucio cayó muerto. Perdió entonces Romeo la calma. Devolvió a Tibaldo el nombre de villano y riñeron a su vez hasta que Romeo mató a Tibaldo. La noticia de este mortal combate en las calles al mediodía se esparció al momento por todo Verona y atrajo multitud de ciudadanos, entre ellos a los señores Capuleto y Montesco y a sus señoras. Llegó luego el príncipe, el cual, siendo pariente de Mercucio, el muerto por Tibaldo, y cansado ya de tantas discordias, estaba resuelto a cumplir estrictamente la ley contra los delincuentes. Ordenó pues a Benvolio, como testigo ocular, que refiriese el origen del conflicto, y obedeció a aquél contando la verdad, excusando a Romeo y a sus amigos. La señora Capuleto, deseando vengar la muerte de su sobrino Tibaldo, exhortó al príncipe a cumplir con la más rigurosa justicia contra el asesino y a no aceptar la relación de Benvolio, amigo de Romeo y Mercucio. Así, por ignorancia del secreto matrimonio, instaba la señora contra su propio yerno. Por otra parte, la señora Montesco pedía vivamente la vida de su hijo, arguyendo con justicia que Romeo no había faltado al matar a Tibaldo, asesino de Mercucio y provocador de todos. El príncipe, sin conmoverse por las apasionadas palabras de las mujeres, después de bien examinados los hechos, pronunció sentencia desterrando de Verona a Romeo. Tristes noticias llegaron a Julieta pocas horas antes, novia de Romeo, ahora casi esposa divorciada. Al principio pensó mal de Romeo, que había matado a su querido primo, y le llamaba hermoso tirano, angélico demonio, paloma cuervo, cordero con garras de lobo, corazón de serpiente con cara de flores, y otros nombres igualmente extravagantes que denotaban sus luchas entre el amor y el resentimiento. Pero al fin venció el amor, y las lágrimas que derramara porque Romeo había matado a Tibaldo se convirtieron en gotas de alegría porque vivía su esposo, a quien su primo quería matar. Vinieron después nuevas lágrimas, y éstas ya solo eran por el destierro de Romeo. Después de la lucha, Romeo se refugió en la celda de Fray Lorenzo, donde recibió aviso de la sentencia del príncipe, sentencia que le pareció más terrible que la muerte. Se figuraba que para él no había más mundo fuera de los muros de Verona, ni más vida fuera de la vista de Julieta. Donde estaba Julieta, allí estaba el cielo, y todo lo demás era purgatorio y tormento. El buen fraile quería aplicar el consuelo de la filosofía a sus dolores, pero aquel frenético joven no quería oírle, sino que, como loco, se tiraba de los cabellos y se revolcaba por tierra para tomar, según decía, la medida de su sepulcro. Un mensaje de su esposa amada calmó un tanto su desesperación, y el fraile aprovechó la ocasión para reprenderle por su debilidad tan poco varonil. Había matado a Tibaldo, pero ¿iba también a matarse a sí mismo y a matar a su dulce señora que sólo vivía por su vida? El hombre, decía Fray Lorenzo, no es sino un montón de polvo si le falta valor para sostenerse. La ley había sido blanda para con él, ya que en vez de la pena de muerte en que había incurrido, solamente le imponía el destierro. Había matado a Tibaldo, pero éste quería y podía haberle matado a él. Esto era una buena suerte. Julieta vivía y contra toda esperanza era su esposa. Esto era una felicidad. Todos estos razonamientos los desechaba a Romeo, portándose como una niña mimada y revoltosa. Y el fraile hubo de reprenderle diciéndole que fuese con cuidado, pues los que se entregan a la desesperación suelen morir miserablemente. Cuando Romeo se hubo calmado un poco, le aconsejó el fraile que fuese aquella noche a despedirse en secreto de Julieta, y que luego se fuera inmediatamente a Mantua,
donde residiría hasta que él hallase ocasión de hacer público su matrimonio, lo cual podría ser un medio de reconciliar a las familias, y entonces no dudaba que el príncipe concedería el indulto, y Romeo podría volver con un gozo 20 veces mayor que el dolor presente. Romeo se convenció por estos consejos del fraile y se despidió para ir a ver a su señora, proponiéndose estar con ella toda la tarde y partir para Mantua al rayar el alba. El fraile le prometió que allí le mandaría cartas de cuando en cuando para que supiera el estado de cosas en Verona. Pasó la noche Romeo con su querida esposa, pudiendo entrar secretamente en su aposento desde el huerto en que habían conversado la noche anterior. Fue una noche de alegría y delicias, pero los placeres de esa noche de amor estaban mezclados de tristeza y amargura por la tragedia del día anterior y por el destierro del siguiente. Les pareció que la aurora venía demasiado pronto, y cuando Julieta oyó el canto matutino de la alondra, quiso persuadirse de que era el canto del ruiseñor en la noche. Pero en verdad era la alondra quien cantaba, y a Julieta le pareció que su canto era desagradable y discordante. Los primeros resplandores del día aparecieron también por el oriente, y todo indicaba a los amantes que ya era la hora de partir y separarse. Se despidió Romeo con el corazón dolorido, prometiendo escribir a Julieta desde Mantua cada hora del día. Cuando hubo ya bajado por la ventana al jardín, le miró Julieta, y en aquel triste y fatal momento le pareció verle muerto en el fondo de una tumba. Iguales pensamientos tuvo Romeo, pero se vio forzado a desecharlos y a partir presurosamente, porque le esperaba la muerte si le encontraban después de amanecer por las calles de Verona. Esto fue sólo el principio de la tragedia de estos infortunados amantes. Pocos días después de haber salido Romeo para el lugar de su destierro, el anciano señor Capuleto propuso un novio a Julieta. El conde de París, joven, noble, valiente, dotado de las mejores prendas que pudiera ambicionar Julieta si no hubiera conocido a Romeo. Aterrorizada ante tal proposición, Julieta se encontró en la más triste perplejidad. Alegó que aún era muy joven para el matrimonio, que estaba de luto por la reciente muerte de Tibaldo, la cual no le dejaba humor para recibir al novio con alegría, y que hasta parecía indecoroso en la familia celebrar una boda cuando aún no habían terminado los funerales. Alegó contra el matrimonio todos los motivos que pudo menos el mayor, el de estar ya casada. Pero el señor Capuleto se hizo el sordo a todas las excusas, y de forma autoritaria mandó a su hija que se preparase, porque al jueves siguiente se casaría con el conde de París. Habiéndole hallado un marido rico, joven, noble, tal que podría aceptarle con gusto la más orgullosa doncella de Verona, no podía soportar el padre que por timidez, como suponía, pusiera ella obstáculos a su buena fortuna. En esta situación, Julieta acudió al fraile amigo, siempre su consejero en la desgracia. Le preguntó Fray Lorenzo si tendría bastante valor para adoptar un remedio desesperado, y respondiendo ella que antes bajaría viva al sepulcro que casarse con París, viviendo su querido esposo, le aconsejó el fraile que se fuese a su casa, se mostrase alegre y diera su consentimiento al nuevo matrimonio, según deseo de su padre, y en la noche siguiente, la anterior al matrimonio, que se bebiera el contenido de un frasco que le entregó. Aquello la haría dormir profundamente, con todas las apariencias de la muerte, durante 42 horas. Cuando el novio fuera por ella a la mañana, la hallaría muerta, y entonces la llevarían descubierta en el féretro, según costumbre del país, para enterrarla en el panteón de la familia. Si pudiese vencer el miedo y consentir en esta terrible prueba, a las 42 horas exactas, después de bebido el líquido, se despertaría como de un sueño. Entretanto, él habría avisado a Romeo, el cual vendría y se la llevaría consigo a Mantua durante la noche. El amor por un lado, y el miedo a casarse con París por otro, dieron a Julieta el ánimo para someterse a tan terrible aventura.
Así, tomó el frasco y prometió al fraile que seguiría sus indicaciones. Al salir del monasterio encontró al joven conde París y con modesto disimulo le prometió que sería su esposa. Alegres nuevas fueron estas para el señor Capuleto y su mujer, y el anciano pareció rejuvenecer ya que Julieta aceptaba al conde París. Todo en la casa estaba revuelto por la próxima boda, y no se reparó en gastos para las fiestas que habían de ser de las más sonadas de Verona. El miércoles por la noche, Julieta iba a tomar el bebedizo. Tuvo recelos de que Fray Lorenzo, para evitar las murmuraciones por su matrimonio, le hubiera dado un veneno, pero pensó que todos le tenían por santo. Luego le asaltó el pensamiento de que podía despertar antes de la llegada de Romeo, y quizás se volviera loca al encontrarse en la tumba entre huesos de muertos y cerca del cadáver ensangrentado de Tibaldo. Y aún pensó en los cuentos que había oído sobre las almas que vagan por esos lugares. Pero pudo más el amor a Romeo y a la aversión a París. Tomó pues la bebida y quedó insensible. Cuando el joven París vino por la mañana con músicos para despertar a su novia, se encontró que el aposento nupcial se había convertido en la capilla ardiente. ¡Qué confusión reinaba en todo el palacio! El pobre París se lamentaba de su mala fortuna y maldecía a la muerte, que le había divorciado de su esposa ya antes del matrimonio. Pero todavía eran más lastimeros los gemidos del señor Capuleto y su esposa, que, no teniendo más hijos que aquella amantísima niña para alegrarse, la muerte, cruel, se la arrancaba de los brazos poco antes de un ventajoso y brillante casamiento. Todo lo que estaba dispuesto para las fiestas nupciales se dedicó a las fiestas fúnebres. Las alegrías de la boda sirvieron para un triste entierro. Los himnos de amor se trocaron en cantos mortuorios. Los instrumentos de baile en melancólicos campaneos y las flores de la novia adornaron su cadáver. En vez de un sacerdote para desposarla, vino el sacerdote para enterrarla, y la pobre Julieta fue a la iglesia, no para aumentar las esperanzas de los vivos, sino el número de los muertos. Las malas noticias viajan más veloces que las buenas. Romeo recibió la triste noticia de la muerte de su adorada antes de que llegase el mensajero de Fray Lorenzo para decirle que la muerte era aparente y que Julieta estaría en la tumba solo un breve tiempo, esperando que Romeo viniese a llevársela sana y salva. Poco antes, precisamente, estaba Romeo alegre y animado. Había soñado que él mismo estaba muerto. Extraño sueño que permite al muerto estar pensando. Que llegaba Julieta y a fuerza de besos le hacía resucitar y luego alcanzaba la dignidad de emperador. Y cuando vio llegar al mensajero de Verona, creyó que seguramente venía a confirmarle buenas noticias, según los augurios de sus sueños. Mas cuando oyó lo contrario, que su señora había muerto efectivamente y no podía resucitarla con sus besos, mandó ensillar caballos para irse al momento a Verona y ver a su esposa en la tumba. Y como el mal entra rápido en el pensamiento de los desesperados, se acordó de un pobre boticario por cuya tienda había pasado poco antes, y por la miseria del hombre y de su tienda se había dicho, quizá como presagio del desastre: si alguien necesita un veneno, aunque el venderlo se castiga en Mantua con la pena capital, aquí hay un pobre desgraciado a quien no le arredra el castigo. Le vinieron a la memoria estas palabras. Se fue a la botica y, vencidos algunos escrúpulos, ofreciendo un oro al que la pobreza no podía resistir, Romeo obtuvo un veneno que, una vez tomado, le enviaría pronto al otro mundo, aunque tuviese el vigor de 20 vidas. Con este veneno en el bolsillo partió para Verona, a fin de ver a su esposa en la tumba, pensando que después de la visita ingeriría el veneno y sería enterrado a su lado. Llegó a Verona a medianoche y se fue al cementerio, en cuyo centro estaba situado el antiguo panteón de los Capuletos. Se había provisto de una luz, de un asadón y de otros instrumentos, y procedía a forzar la tumba cuando fue interrumpido por una voz que, con el insulto de Edil Montesco, le mandaba desistir de aquella profanación.
La voz era del conde París, que a tal hora de la noche había ido a la tumba de Julieta para esparcir flores y lágrimas. Ignoraba París qué interés tenía Romeo en la muerta, pero sabiendo que era Montesco y suponiéndole enemigo jurado de los Capuletos, creyó que iba de noche para profanar a sus muertos. Por esto, en tono airado, le mandó desistir, y aún quería detenerle como criminal condenado por las leyes de Verona si se le encontraba dentro de la ciudad. Romeo instó a París a que le dejase y le aconsejó por el lado de Tibaldo, allí muerto, que no provocase su ira y le pusiera otro pecado en la conciencia forzándole a matarle. Pero el conde menospreció el consejo y sujetó a Romeo para prenderle como un criminal. Resistió Romeo, lucharon y París cayó muerto. Cuando Romeo acercó la luz al cadáver y vio que era París, el que debía casarse con Julieta según le habían dicho viniendo de Mantua, le tomó la mano como compañero de infortunio y dijo que le haría un entierro glorioso en la misma tumba de Julieta, que abrió en un momento. Allí vio a su adorada tan fresca aún, que parecía como si la muerte no tuviese valor para alterar su incomparable hermosura, o como si el monstruo de la muerte estuviese enamorado de ella y la conservase para sus delicias. Cerca de ella estaba Tibaldo en su ensangrentado sudario, y viéndolo Romeo le pidió perdón, y por amor a Julieta le llamó primo. Romeo se despidió de Julieta con un beso, y maldiciendo su mala estrella ingirió el veneno. Entretanto se acercaba la hora en que Julieta despertaría de su falsa muerte para quejarse de que Romeo llegaba tarde o había llegado demasiado pronto. Y en efecto, llegó el momento en que, según predicción de Fray Lorenzo, la muerta despertaría. Sabiendo ya que su mensajero no había podido hallar a Romeo en Mantua, vino el fraile personalmente con una linterna y un pico para sacar a Julieta de la tumba, pero quedó sorprendido y asombrado al ver que ardía una luz en el panteón de los Capuletos, y más al ver allí sangre y espadas, y a Romeo y París, que yacían allí cerca sin aliento. Antes de que pudiese formar una conjetura sobre todo aquello, despertó Julieta, y viendo cerca al fraile, recordó lo pasado y por qué estaba allí, y preguntó por Romeo. Pero Fray Lorenzo, oyendo ruido, la mandó que saliese de aquel lugar de muerte y de sueño, porque una fuerza mayor había alterado sus planes. Espantado por el rumor de gente que venía, el fraile escapó. Julieta vio el frasco en las manos de su amor, y adivinando que había muerto envenenado, hubiera querido beber la última gota si alguna hubiera quedado. Besó a Romeo en los labios, por si en ellos se encontraba todavía veneno para morir con él. Y al oír ruido de gente que se acercaba, desenvainó rápidamente una daga que llevaba consigo, y la hundió en su corazón, muriendo al lado de su leal Romeo. En esto llegó la guardia. Un paje del conde París, testigo de la lucha de su señor con Romeo, había dado la alarma que se propagó a todos los ciudadanos, los cuales corrieron confusamente por las calles de Verona gritando: «París, Romeo, Julieta», según le llegaban los rumores, hasta que el tumulto hizo levantar de sus camas a los señores Montescos y Capuletos, y aun al príncipe, para saber las causas de aquellos disturbios. Fray Lorenzo había sido preso por la guardia al salir del cementerio, pues el pobre temblaba, suspiraba y lloraba de manera sospechosa. Se reunió gran multitud en el panteón de los Capuletos, y el príncipe mandó al fraile que dijese cuánto sabía acerca de aquellos extraños desastres. Contó Fray Lorenzo toda la verdad de lo que había pasado, exponiendo sus intenciones, que la fatalidad había frustrado. El paje de París refirió la lucha de su señor con Romeo. Un criado de Romeo entregó cartas de éste a sus padres, que confirmaron la narración de Fray Lorenzo. Así pudo el príncipe reconstruir todos los hechos, y dirigiéndose a los Capuletos y Montescos, les reprendió por su brutal enemistad, y les mostró el terrible azote que les había mandado el cielo, que por los amores de sus hijos castigaba los bárbaros odios de familia. Y aquellos viejos rivales, deponiendo toda enemistad, resolvieron enterrar sus querellas en la tumba de sus hijos.
El señor Capuleto pidió al señor Montesco que le permitiese estrechar su mano y que le tuviese por hermano y amigo en memoria de la alianza de sus hijos. El señor Montesco respondió que le daría más que la mano, porque levantaría a Julieta una estatua de oro puro, a fin de que mientras existiese Verona, ninguna otra estatua fuese más estimada por su riqueza y hermosura que la de aquella fidelísima doncella. El señor Capuleto, a su vez, prometió levantar otra estatua igual a Romeo. Así estos pobres ancianos, aunque tarde, rivalizaron en cortesías cuando en pasados tiempos había sido tan moral su enemistad y su odio, que sólo el espantoso desastre de sus hijos pudo desarraigar los celos y rencores de aquellas nobles familias.